Continuamos, amigas y amigos. En este tramo hemos querido la participación de una institución agropecuaria que para nosotros, en lo personal, tiene mucho que ver. La nuestra es una familia de quinta generación cuyas raíces están en el departamento de Flores. Nuestros nietos son montevideanos, pero todos han aprendido a querer nuestro departamento de origen. Así es que la Unión Rural de Flores, esa cooperativa que es un poco el resultado de la aplicación de la leyenda de nuestro escudo departamental, que desde sus orígenes en latín, pero que no lo voy a decir en latín por miedo a no pronunciar bien, dice que la labor constante todo lo vence. Y eso ha sido en definitiva la Unión Rural de Flores en estos 61 años de vida. Una institución que nació en 1959 y no ha parado de crecer. En su representación, más allá de ocupar actualmente la presidencia de la Sociedad Rural de Durazno, recibimos al ingeniero agrónomo Ignacio Rusi, técnico comercial de la Unión Rural de Flores en el centro del país. Bienvenido, Ignacio. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y un saludo a todos. Bien, lo hemos expresado antes en el comienzo y desarrollo de este foro. Hemos querido juntar dos zafras, una que se encuentra en su etapa final y otra que comenzará con la siembra de cultivos de invierno en muy pocas semanas más. Por lo tanto, estaremos analizando un resultado y hablando de perspectivas del próximo, porque si algo tiene de bueno el agro es enrabar las diferentes estaciones y las zafras para producir más y mejor. Así que, bueno, bienvenido Ignacio y vamos al grano, como no puede ser de otra manera en este foro. A mediados de enero y a consecuencia de la sequía se podía decir que la zafra estaba perdida. Llegaron las lluvias y fue un antes y un después que además tuvo como aditivo especial el crecimiento exponencial de los valores, en este caso de la soja, cultivo que centra nuestra atención en este momento. ¿Cómo se puede analizar esta situación, Ignacio? Bueno, este año particularmente nos marca de que siempre tenemos que hacer las cosas bien, aunque los pronósticos no nos acompañen. Siempre tenemos que sembrar los mejores materiales con el mejor manejo posible o lo más profesionalmente posible, porque nunca sabemos qué va a pasar con el clima y este año fue así. Cultivos muy complicados, con escasa lluvia desde el mes de octubre en zona centro. Recuerdo que octubre, noviembre y diciembre tuvimos precipitaciones muy escasas. En algunos lugares puntuales, alguna lluvia aquel 2 de noviembre que resultó casi una sorpresa para muchos. Pero bueno, veníamos con cultivos muy, muy golpeados y recién después de olas de calor, está bueno recordarlo eso porque vivimos mirando para arriba, después de olas de calor durante todas las fiestas de Navidad, fin de año y el principio de enero, cuando estaba todo el mundo disfrutando de un hermoso enero en la playa, nosotros estábamos deseando que comenzara a llover y fue así. El 14 y 15 de enero empezaron a hacerse presentes esas lluvias que, bueno, que han cambiado todo hasta ahora, ¿verdad? Tú hacías referencia allí no solo al manejo, sino también a los materiales utilizados. Hablemos de los manejos. ¿Cuál fue la riqueza de esos manejos y las bondades que tuvieron esos manejos para que no fuera todo perdido? Y bueno, en primera instancia es hacer lo que se hace del equipo técnico, que es un acompañamiento de todo el sistema de chacras y también de campo, pero todo lo que viene de barbechos, hacer los barbechos en tiempo y forma, obteniendo cero maleza, pudiendo llegar con las chacras al momento de la siembra con la mayor cantidad de agua en su reservorio, en su perfil. Eso es una cosa importantísima. Y después, en la medida que la seca o la humedad de los suelos nos dejaron, fuimos sembrando. No así en los lugares donde estuvieron muy secos, que eso atrasó la fecha de siembra, que después lo vamos a ver cómo repercute también en el hoy, digamos. Pero bueno, ir siempre sobre información objetiva y poder lograr cultivos, en definitiva, lo que estamos determinando en ese momento, que estoy hablando de ese final de octubre y principio de noviembre, es el número de plantas, la viabilidad de un cultivo o el potencial de un cultivo. Todo empieza ahí en la siembra. Entonces, bueno, desde el manejo técnico para lograr ese stand de plantas y bueno, y después que la soja
es un cultivo que tiene muchas formas de pelear eh, esas dificultades con el ambiente. Bueno, lograr sortear toda esa seca y lograr que aquel 15 de enero tener un número de plantas, digamos, como para generar un cultivo viable, fue la base fundamental de todo, ¿no? En esas fechas de siembra, que después vamos a ver cómo repercutió el momento de la siembra, ¿ya se tuvo en cuenta la posibilidad de que lloviera a esa altura del mes de enero? ¿O fue casi una casualidad que ello ocurriera? ¿Fue pensado No, no, no. realmente el incorporar esa fecha de siembra específicamente para recibir lluvias a mediados de enero? No, lo que hacemos nosotros siempre, y todos los años, y sobre todo estos años niña, que hay que zafar el periodo de mayor demanda atmosférica, que eso es lo único que sabemos que va a ocurrir en diciembre y enero. Mayor demanda atmosférica es el único valor estable que podemos llegar o creer que es estable en el Uruguay. Entonces, las lluvias no sabemos nunca cuándo van a venir. Lo único que intentamos hacer es que ese periodo crítico donde se genera todos los rendimientos en soja, que zafe de esos diciembre y enero. Entonces, intentamos sembrar ciclos largos y atrasar fechas de siembra un poco para que eso ocurra, para estar más seguros, pero después el clima no lo gobierna nadie y no sabíamos si va a llover o no. Lo único que se puede tender a hacer también es manejar, además de los ciclos, manejar la población y bueno, ese tipo de cosas, pero en cierta forma todo te lo marca después el destino de saber cuándo definitivamente te llovió, ¿no? Y allí también tiene mucho que ver la elección de las variedades. Ustedes utilizan por lo general las variedades Génesis, que son propiedad de varias cooperativas y un desarrollo de INEA. Y allí seguramente la experiencia de años anteriores en cuanto a la resistencia a la falta de agua ha sido fundamental también en esa elección, ¿no? Sí, en general los materiales que se usan en zona centro son de ciclo intermedio largo, es decir, de un ciclo 5 largo a 6 y 6 largo, son la base de la producción en toda la zona que manejamos, es decir, estamos con la cooperativa hoy presentes en San José, en Flores, por supuesto, en Durazno, también en alguna parte de Tacuarembó, Florida, en alguna parte de La Valleja y Canelones. Pero en definitiva, los manejos son siempre intentando sacar el mayor potencial posible y bajando al mínimo la incertidumbre o el riesgo. Ese es el manejo básico que intentamos hacer de lo agronómico. Entonces, si toda la carga genética que tenemos en las hojas génesis es muy importante, son materiales muy adaptados, son materiales que tienen una sanidad muy buena y la idea de los ciclos es esa, es poder meter todo lo que es, cuando comienza la floración y el llenado de grano, que es lo que actualmente estamos, es zafar esos meses de alta demanda atmosférica, que es básicamente es diciembre y enero, y sobre todo enero en soja, ¿no? Pero ya te digo, todos los materiales que usamos en la cooperativa son de esos ciclos, justamente por eso, porque el manejo agronómico ya aprobado en este país es ese, es zafar esos momentos de máxima demanda atmosférica. También existe, por supuesto, manejos diferenciales cuando uno tiene riego o tiene otro tipo digamos, de capacidad productiva, pero estoy hablando en términos generales en el cultivo de soja en secano, ¿no? Ignacio, tú hablabas de diferentes departamentos. Obviamente del centro del país, en el área principal de la Unión Rural de Flores, como es Flores, Durazno, Florida, pero también hablabas de Tacuarembó, La Valleja, parte de Canelones. Esas diferentes zonas ecológicas tuvieron un desempeño diferencial también a la hora de la recuperación. Sí, las diferentes zonas se recuperan de forma distinta y sobre todo por las lluvias y en cuando le cayó la lluvia, la última y la primera, digamos, cómo vino la lluvia en los periodos de barbecho y los primeros momentos del cultivo y cuando le llovió ahora en verano, digamos, en enero. Además, que todos los suelos son distintos, y entonces hay suelos con mayor capacidad de dar agua, por decirlo de alguna forma,
o de brindarle un mejor sustrato a las plantas que otros. Y cuando te decía los departamentos, me faltó Soriano y Colonia, que también estamos ahí presentes con algunas chacras. En esos departamentos del litoral hay mucho menos arcillas en los suelos, como también pasa en Canelones, en algunos lugares, como también pasa en la zona de La Valleja. Hay suelos con mucho menos arcilla, entonces brindan un poco más de agua, entonces esos cultivos se recuperaron antes o sufrieron menos, eso depende de cada zona, pero sí, eso es una chacra muy importante que por parte de todos nosotros, de todos los técnicos, de cómo reaccionaron. Por supuesto, también hay cultivos que se pudieron sembrar recién en diciembre, entonces, y al final de diciembre, entonces sufrieron todos esos calores bajo tierra, y bueno, eso también, lo que yo te decía hoy temprano, eso también topea ese potencial de rendimiento que tenemos, pero bueno, son cosas que en un año como estos son normales que ocurran en algún porcentaje del área, ¿no? Obviamente falta empezar a levantar el grano, ¿no? Pero en Expoactiva, hace pocas horas nada más, hace pocos días, conversábamos con diferentes actores de la cadena productiva y algunos nos anticipaban que en algunas chacras se va a rondar los 2.800, 3.000 kilos. ¿Qué pasa en las chacras que administra la Unión Rural Flores? Bueno, en general las variables de rendimiento son muy de cada zona. Yo les diría que tenemos años, vamos a tener chacras de muy buen rendimiento, excelente rendimiento, capaz que por encima de los 3.500 kilos, pero vamos a tener chacras en el entorno de los 1.000 kilos o 1.500, donde se sembró tarde, donde las plantas que se lograron fueron pocas. Entonces la variabilidad de este año va a ser enorme. Cuando hablamos del promedio, ahí vamos a esconder muchos datos que no van a reflejar en realidad la variabilidad zonal. Entiendo de que es un año que para lo que teníamos hasta el 14 de enero es un año excepcional, porque pasamos de muchas chacras de 0 a 1.000 kilos o a 1.500 kilos. Entonces, yo creo que el año va a ser bueno, con mucha variabilidad entre zonas y entre productores, porque no es lo mismo una soja que estaba bien formada en la zona acá de Florida, Durazno o Canelones, a una bien formada, quiero decir, con 350.000 plantas, o una chacra que tenga 150.000 y que va a depender mucho más del clima ahora, en lo que está pasando ahora para su llenado de grano, por lo tanto la variabilidad es enorme. El dato promedio es un dato estadístico, pero de qué poco va a servir, digamos, para los productores en general, porque ya les digo, es dependiendo de la zona, dependiendo de los manejos, es un año que para lo que pintaba hasta enero va a ser un año muy bueno, pero con mucha variabilidad entre zonas y entre productores. Yo me imagino que el promedio de la zafra, por lo que venimos viendo en los datos, va a estar en el entorno de los 2.500 kilos, 2.400, 2.500 kilos, pero ya te digo, es un dato muy de zona centro y además con mucha variabilidad dentro. ¿Qué haría variar este pronóstico en estos próximos 20, 25 días que comience la zafra de cosecha, ¿no? Y bueno, lo que tenemos ahora, terminando de definir esto, es el llenado de grano, por lo tanto, el agua me parece que no va a faltar. Tenemos por delante lluvias y el pronóstico extendido dan agua, por lo tanto creo que el agua ya no es un factor. La sanidad de los cultivos es muy importante. El tema de cómo se llenen esos granos es muy importante en cuanto a la sanidad. El manejo de insectos es muy importante. Estamos en un momento en el cual los insectos han avanzado un montón. Se veía de las recorridas de las semanas pasadas la cantidad de vuelos que había de lagartas que eso genera ataques futuros. Entonces eso es muy importante poder controlarlo. Recuerden que hay lagartas que solamente van a comer grano, que es en el caso del Licoverpa. También el control de la chinche, que afecta mucho también el grano, el llenado de grano y también la calidad, son cosas que hay que tener en cuenta, y sobre todo es el clima en cosecha. Eso les diría que es lo más importante hoy, porque lo que menos podemos hoy manejar. Entonces el clima en cosecha, esa humedad en cosecha y esa capacidad de cosechar, me parece que en un año como esto, por lo que estamos viendo, hay que maximizar
e intentar cosechar lo más rápido posible por un tema el factor oportunidad y de calidad, ¿no? Bueno, esperemos entonces que los próximos días ocurran también buenas noticias en materia climática y que el llenado de granos ocurra como se espera y bueno, y que luego la trilla o la cosecha sea también de buena forma. Nosotros en los próximos minutos aquí vamos a tener a Mario Videgain, que nos va a anticipar un par de meses qué va a pasar hacia adelante con el clima y vamos también a tener a gente del GRAS, a la ingeniera, a la doctora Tiscornia, quien nos va a analizar la actualidad de cómo está el terreno en materia de agua, de humedad en el suelo, etcétera, etcétera. Es momento de mirar para adelante entonces y de decir, bueno, levantamos la soja, se viene la implantación de los cultivos de invierno con un escenario muy particular, el optimismo de dos zafras muy buenas hacia atrás y en esta oportunidad esperando también que el clima ayude porque los valores y los mercados están prendiéndose fuegos de tan acalorados que están, ¿no? Sí. El tema de las rotaciones en cultivos hoy en la agricultura, por suerte tenemos mucha variedad. Por suerte tenemos negocios en todos los granos, que eso es muy importante para el productor. No siempre ocurrió así. Hay que ser bien claro que no siempre teníamos el precio del trigo antes de sembrar, no siempre tuvimos la colza como una rotación clara, no siempre tuvimos la cebada de exportación como una opción. Entonces es muy importante poder tener negocios para que el productor pueda elegir y además para que el técnico también pueda elegir y manejarse con cierta cintura. Entonces es muy importante lo que estamos viviendo desde hace un par de años con y voy a hacer un poquito de memoria. El año pasado tuvimos algunos problemas de implantación de cultivos de invierno por la humedad, pero el año anterior, hace 2 años, fue perfecto el año de invierno, en donde implantamos cultivos con suelos secos y fue bastante seco todo el invierno, entonces fue un año casi que perfecto. El año pasado fue no tanto en la implantación, pero después un octubre muy seco, que dio cultivos que hasta se secaron un poquito más rápido de lo pensado. Pero bueno, las cosas no siempre se repiten en la agronomía y en el campo, y por lo tanto tenemos que estar muy atentos a cómo viene ese mismo clima de cosecha, que es el mismo clima de siembras de cultivo. Entonces, desde la cooperativa, que tenemos toda esa paleta de productos disponibles, tanto de trigo, de colza y cebada, siempre estamos intentando adelantarnos a los problemas de la parte técnica, de la parte logística, de la parte comercial, para lograr que esos cultivos estén en tiempo y forma, bien sembrados, que es la base de la productividad, porque en definitiva los precios son muy buenos, pero todo lo paga la productividad. Entonces estamos haciendo foco en eso. En estos momentos estamos en plena planificación de cultivo de invierno, ya hace como 60 días que estamos con los productores charlando de planificación de cultivo de invierno, con áreas de cebada, con áreas de colza, con áreas de trigo. Y una cosa que nos limita lo básico en la rotación, por un lado es cuál va a ser la fecha de cosecha de tus cultivos y por el otro lado es cuál fue tu cultivo de invierno anterior para ver cómo rotamos. Y en eso estamos, intentando generar estabilidad y bajar riesgo a toda la rotación que es parte importante de la agricultura, ¿no? ¿Cuáles son las variedades de génesis que se están aconsejando hoy al productor para trigo, cebada y colza? Bueno, en general, lo que es, empiezo por la parte de cebada, que hay un plan de maltería, que eso está dado por las variedades malteras. Hay una parte de cebada de exportación, que también eso se está generando ahora con una cantidad de variedades disponibles. La parte de colza, estamos trabajando con materiales de ADP, entre otros, como Igranola y Buyunusa, hay muchos materiales. Hay una Yellow también de la gente de Yalfin, que es un poquito más corta. Eso es en cuanto a colza. Después la parte de trigos, que vendría a ser el cultivo que nos va a dejar sembrar más tarde, como cuestión de manejo de sistema en aquellas cosechas más tardías, capaz que del mes de mayo
podemos llegar a entrar con cultivos de trigo recién finales de mayo o junio y hasta en algunos casos más al sur, hasta en julio, donde los materiales génesis de como 433 y 2375 son los materiales a sembrar en esos momentos. Ya te digo, dependiendo cada caso, dependiendo en cada zona cómo venga la rotación, hay un trabajo muy importante desde el equipo técnico para ir guiando de la mejor forma cuál es el cultivo de invierno hacer, porque no todos los cultivos de invierno se pueden hacer en todas las chacras, ya sea por la rotación anterior, por fecha de siembra o incluso por el tipo de campo que tiene el productor. Por lo tanto, es muy importante el hecho más allá de los materiales o de las opciones, que por suerte tenemos muchas, es el hecho de profesionalizar las tomas de decisiones con tiempo, que es la mejor forma de ahorrar plata en un ambiente donde los costos de cultivos se han ido para arriba y en donde la mejor forma de aumentar la eficiencia es pensando con tiempo qué es lo que vamos a hacer. Además, te agrego, en un ambiente donde la ganadería también está jugando un papel importante, ¿no? A otros participantes de este foro he recurrido, con otros participantes a este foro, he recurrido a la aplicación de emoticones, eso que está tan de moda en las redes sociales. Si tuvieras que ponerle un emoticón al sector agrícola hoy, ¿cuál le pondrías? Si yo tuviera que ponerle hoy, sería la carita con la lupa. Eh, deberíamos, es un sistema, el agrícola y el agrícola ganadero, y hoy todo el sistema productivo es un sistema en el cual tenemos que profesionalizarnos, perdón, a la máxima expresión. Es la toma de decisiones con datos objetivos, es el camino por donde creo que hay que ir, donde esto también es la base de nuestra cooperativa como sustento, el tema de la sustentabilidad de los sistemas, de las productividades medias, de poder hacer sistemas productivos a largo plazo, no solo en lo económico, sino también en la sustentabilidad ambiental, hace que tengamos que medir lo máximo posible. Y bueno, yo creo que por ahí sería el emoticón, digamos, de una forma que me representa más. Cerrando, ya me gustaría hacer un análisis general de la marcha de la Unión Rural de Flores. Eh, yo me siento muy contento, muy satisfecho cuando recorremos, y nosotros recorremos muchísimos caminos para lograr información, ver el cartel de la Unión Rural de Flores en muchas chacras, pero además el nacimiento en diferentes lugares del país de locales de la Unión Rural de Flores que habla a las claras de su exponencial crecimiento, ¿no? Y de la forma con que se ha venido trabajando, como decía al principio, labor y resultados, ¿no? Sí, bueno, es parte de un proceso que se comenzó hace mucho tiempo. Ya te digo, la cooperativa tiene más de 60 años. En estos últimos años, que yo soy partícipe también, los últimos casi 3 años, hemos venido en un proceso de crecimiento hacia el este, donde se abrió una sucursal en Casupá, con Emanuel en la cabeza, y bueno, es un tema con dos técnicos firmes trabajando ahí, haciendo asesoramiento técnico, toda una parte comercial importante, tanto de veterinaria como de productos agroquímicos. Yo también aportando de cierta forma a la parte técnica, haciendo base en Durazno, pero trabajando mucho en esa zona y queriendo expandirnos, pero expandirnos con servicios, expandirnos con negocios, haciéndole llegar, como siempre, la mayor cantidad de servicios posibles de la cooperativa a todos los productores. Eso es importante. Estamos hoy en la zona también expandiéndonos mucho en la zona de Durazno también. Florida, siempre estamos con productores nuevos, ya te digo, con un perfil ganadero agrícola, agrícola ganadero, que no tenemos limitante por eso, es decir, estamos trabajando, asesorando tanto a productores que están haciendo pasturas netamente como agricultura de primer nivel, así que eso es muy importante. En cuanto a las características de la cooperativa, te diría que estamos hoy en el entorno de las 35.000 hectáreas de invierno y 50.000 hectáreas de verano, como para tener una referencia. Estamos, digamos, en unas hectáreas, todo esto
de llegadas de asesoramiento técnico, pero de ventas de insumo también, de recepción de grano. Estamos arriba de las 200.000 toneladas de recepción de granos. Estamos hoy como empresas abiertas en 900 empresas con productores activos, más de 700 productores. Eso da una característica del volumen que tiene la cooperativa hoy en toda la zona. Estamos en esos departamentos que yo nombraba antes, que son en la base es Flores, pero Flores tuvo la primera sucursal allá en San José, que también tiene un montón de productores, con ciertas características también, capaz que más pequeños, pero un montón de productores y con técnicos en la sucursal también haciendo asistencia técnica directa. Estamos en esos departamentos, estamos en Durazno, Florida, Canelones, La Valleja, bueno, hay productores por todos lados, hasta te diría que hasta en Cerro Largo hay alguno que compra alguna cosa. Es decir, la idea es que no haya limitantes hoy para los sistemas, el asesoramiento sobre todo lo que más viaja. Después hay algún otro servicio que bueno, más difícil de llevarlo, porque bueno, la cooperativa tiene un montón de servicios impresionantes. Me encantaría que pudieran entrar a la página de urf.com.uy para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Pero bueno, a lo que voy con esto es que tenemos un servicio de ganadería, tanto de vacunos como lanares, no sé, hay muchos servicios que hoy la cooperativa está brindando a sus socios e intentando que cada vez llegue más lejos para poder, bueno, replicar esos buenos ejemplos que tenemos acá en Zona Centro con, con los servicios de la cooperativa para los productores. Siempre, no me quiero olvidar tampoco de la parte de reciclaje, que es una cosa muy particular que hace la cooperativa, en el sentido de que todos sus envases de agroquímicos con triple lavado vuelven a la planta de reciclaje y salen en forma de productos para hacer miles de cosas, hasta de bolsas de nylon. Cuando se recicla la parte de silos, de nylon de silos, son bolsas que después vemos en los residuos. Todo eso es bolsas recicladas. Eso es muy importante dentro de la empresa también, y también como un valor agregado, algo que no es normal en esto. Así que tenemos muchas puntas, y creo también que hacer llegar los servicios que hoy tenemos en Trinidad al resto de los socios es un gran desafío que tenemos por delante de seguir mejorando, pero también sin dejar de acompañar la parte productiva y la sustentabilidad, ¿no? Que es una cosa que lo tenemos como cabecera también en la cooperativa. Muy bien. Las gracias al ingeniero agrónomo Ignacio Rusi, que es técnico comercial de la Unión Rural de Flores en el centro del país, y en especial también a la institución que nos ha abierto las puertas ante esta propuesta nuestra de participar institucionalmente en este evento, que lo que quiere hacer es acercar información de primera mano sobre el sector agrícola nacional. Así que muchísimas gracias, Ignacio, y bueno, no será esta la primera ni la primera sí, pero no será la última vez que estemos en contacto por estos temas. Bueno, a ustedes gracias por el espacio también. Siempre es bueno saber que se pueda hablar de buenas empresas en estos lugares, que la gente se entere y que estamos a las órdenes para lo que se necesiten. Repito, urf.co.i, ahí tienen toda la información, nuestros teléfonos y nuestra forma de contactarse. Estamos a disposición para dar una mano en lo que se necesita. Y bueno, bienvenidos sea estos foros de discusión, y hay que mirar cada vez más para adelante y no tanto para arriba, así que vamos arriba. Un abrazo. Muchísimas gracias.